El templo budista de Sohoji en Tokio acogió este lunes el velatorio del ex primer ministro japonés Shinzo Abe, al que acudieron sus allegados, miembros de su partido y ciudadanos a ofrecer sus respetos en vísperas del funeral tras el atentado mortal contra el influyente político japonés. Hablamos de este hecho, de la configuración política japonesa y del acto en sí, ¿en una acción aislada o es un síntoma de resquebrajamiento sociopolítico en el sol naciente nipón? El abordaje lo hacemos con el analista político y amplio conocedor de la geopolítica, Adrián Lebrón. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Adrián. Gracias, Cavada, como siempre, un placer de regresar a conectarme con el público de esto. No tiene nombre, un tema sumamente que conmovió a toda la opinión pública mundial. Lógicamente, el asesinato de un político del perfil de Shinzo Abe genera muchas preguntas. Porque no se espera que quizás en Japón, que es la sociedad donde menos armas de fuego tiene la población, es decir, es el país menos armado del mundo, donde la población civil no tiene incluso hábito ni costumbre de poseer armas. También los niveles de criminalidad política son prácticamente nulos, es decir, muy pocos problemas han enfrentado los políticos con la población, es decir, no hay una tradición aquí de atentados contra los políticos, de sucesos de este tipo. Y Shinzo Abe, que fue el primer ministro que más tiempo duró al frente de esa magistratura en Japón, debemos recordar que él fue el primer ministro en el año 2006. Esa legislatura duró prácticamente un año y algo, pero luego volvió en el 2012 y duró 8 años siendo el primer ministro de Japón. Se retiró por cuestiones de salud. Hay que remarcar que él sale de la posición por motivos de salud, porque todavía incluso contaba con la mayoría parlamentaria para poder mantenerse al frente de Japón. Es recordado Shinzo Abe por haber tenido una política exterior bastante, si se quiere, un parteaguas en la política exterior japonesa. ¿Por qué? Porque Japón desde la Segunda Guerra Mundial había mantenido una postura bastante parca, bastante, si se quiere, pasiva en la diplomacia global. Sin embargo, con Shinzo Abe hubo un cambio de postura, donde vimos a un Japón ya con más decisión y determinación, por ejemplo, de participar en actividades, por ejemplo, de contención de la paz, de mantenimiento de la paz en el mundo. Igualmente, se empezó a darle forma al hecho de que Japón pudiese tener ya un ejército formal, ya con capacidades ofensivas, porque Japón, sus fuerzas armadas, luego de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, se delinearon para tener unas fuerzas armadas prácticamente de corte defensivo. Y Shinzo Abe cambió todo eso. Era una persona que gozaba de mucho respeto en la clase política japonesa. Viene de una familia de políticos. Sí, su padre fue canciller y su abuelo fue primer ministro también. Pertenecía siquiera a la estirpe de la clase política en Japón, y no se esperaba que sucediera algo como lo que aconteció. Preguntabas que si era un síntoma de algún tipo de proceso que se esté dando dentro de la sociedad japonesa. Yo particularmente pienso que no. Japón es un país bastante pacífico. Japón, como decía, es el país desarrollado donde menos delitos por armas de fuego hay en el mundo. Es decir, Japón, los japoneses tienen un gusto por las armas prácticamente nulo. Si los japoneses no están armados. Cuando tú lo miras versus Japón, versus Estados Unidos, te das cuenta que... Claro.
Exacto. Ahora ha trascendido el móvil del asesinato del joven que se acerca al mitin político donde estaba el ex primer ministro. De hecho, cuando uno ve las imágenes, dice, y lo compara con los mítines de acá, del Caribe, de América Latina, es otra cosa. Allí todo muy distante, tranquilo, era como él hablaba por su micrófono y todo. Viene una persona y le dispara por detrás. Y bueno, lo apresan ahí mismo y el arma, al parecer de fabricación casera, también la ocupan ahí y tratan de reanimarlo y lo llevan al hospital y ya fallece, llega casi sin signos vitales al hospital. Se sabe el móvil. ¿Quién es el joven? Viene de una secta, viene de otro partido. Ahorita decías, bueno, Japón no tiene casi armas o población civil armada versus Estados Unidos o nosotros mismos, República Dominicana. Tenemos más armas en manos de civiles que los japoneses mismos. Sin embargo, la gente sí ha visto que de alguna manera la sociedad japonesa, que uno siempre la tiene allá arriba por su parsimonia, por su tranquilidad, ha cambiado un poquito. Antes de la pandemia y durante la pandemia han cambiado hábitos con el mismo tema de los matrimonios, no se quieren casar, tanto tiempo encerrado, no quieren tener familia, hay ciertas variables en el comportamiento humano que uno siempre ha tenido de los japoneses que ha cambiado. Por eso uno piensa y dice, bueno, ¿cómo pudo pasar eso? Me parece, cuando hago esta historia, me recuerdo la del el líder de... Caramba, hay una película maravillosa de Estocolmo. Olof Palme, como en ese país que nadie, ¿quién podía pensar que alguien podía matar a Olof Palme? Al final lo mató un joven. Nunca le creyeron que él lo había matado, nunca lo creyeron, lo dieron por enfermo. Bueno, era una historia, pero sorprendido el mundo por la muerte de Olof Palme, además sí, un hombre mayor. La sociedad es un ente complejo y tú tienes que entender algo. Los grandes líderes van a generar tantos amores como rencores. En todos los países el liderazgo político va a tener va a generar esas consecuencias, esas repercusiones. Es decir, un líder político va a generar muchos adeptos, pero también muchos desafectos. A mí me recuerda este homicidio igualmente de Shinzo Abe, al asesinato a principios del siglo XX del presidente norteamericano William McKinley, que lo mató una persona que se acercó, él estaba hablando en un encuentro donde había mucha gente, y está todo el mundo como tan distendido ahí, que él pudo dispararle sin más, se le acercó y le dispara. Pero ¿sabe por qué? Porque es que, como señalabas tú incluso del asesinato de Olof Palme, es que la sociedad, es que incluso es tan poco usual que sucedan cosas como esta, que no está ni siquiera preparada para que algo así suceda. En Japón todavía llama más la atención, porque los niveles de criminalidad política son muy bajos. Y la historia de homicidios a políticos en Japón es muy reducida, muy pequeña. Y Shinzo Abe, que fue un político que duró tanto tiempo al frente del Ejecutivo, que gozaba también de mucha simpatía dentro de Japón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la sociedad hay de todo. En la sociedad hay de todo. Esa persona, claro, todo para indicar que supuestamente esta persona que ha sido sindicado como quien disparó contra él, le señalaba o que él era parte, que Shinzo Abe era simpatizante de una organización de la cual él criticaba o él estaba en contra. Él entendía que Shinzo Abe le estaba apoyando o le había dado apoyo. Y parecería que, salvo cualquier detalle, ha sido una acción aislada por parte de esta persona que tomó, parece que tuvo la posibilidad o de construir o de hacerse prevalecer
de una arma de fabricación casera. Imagínense lo que aquí conocemos como un chagón, algo así. En República Dominicana sabe que también hacemos armas de fabricación casera. En Japón parece que no es tan fácil conseguir armas de fuego. En Japón este país es estrictamente prohibido. Sí. Y él pudo tener acceso a un arma y le disparó de bastante cerca. Por eso el disparo fue mortal. Le alcanzó en el cuello, orificio de entrada y salida. Y lógicamente, si tú a un hombre de 67, 68 años, una herida de ese tipo iba a ser muy difícil que él la pudiera sobrepasar. Y se produjo la muerte mucho a pesar en Japón, precisamente por lo que señalaba tú, Cavada, de que la sociedad no se espera que alguien que fue un primer ministro que gozó de tal nivel de popularidad en ese país, entonces pudiera haber un ciudadano, un japonés, que quisiese quitarle la vida. Y entonces hemos estado viendo sucesos violentos que han estado marcando como la japonesa que sabe muy bien que no es muy dada a generar noticias de este tipo. Japón siempre sobre avance, sobre tecnología, sobre lo disciplinados que son los japoneses. Los últimos años ha estado más activo en la parte diplomática, pero Japón no es un país donde vamos a estar recibiendo noticias de tragedias, a excepción de las naturales, por ejemplo, del tema de los terremotos. Pero en la sociedad japonesa se podría decir que es una sociedad bastante tranquila. Esa es la palabra. Es una sociedad bastante tranquila. En Japón no existen grandes conflictos sociales. Es decir, tú no ves en Japón, o no vemos en Japón constantemente, personas protestando, haciendo manifestaciones en la calle. No es tan común en Japón eso. Primero, Japón ha logrado dotar de un nivel de bienestar a sus ciudadanos que lógicamente apoyo desactivar cualquier tipo de contexto social. Pero, como te decía, los políticos, señores, la actividad política, las posiciones de poder van a generarle también a los líderes cierto nivel de riesgo, porque ya sea por una cosa o por otra, un ciudadano por allí puede pensar que lo que le sucede a él o a su grupo, a su población, a su comunidad, es responsabilidad o culpa de determinado político, y decide en un momento enfrentar o la pena de muerte o una larga condena en prisión, y luego que alguien Cavada decide cometer un crimen, ya después que alguien decide evitarlo, es sumamente difícil. Quizás si Tito había sido el primer ministro, quizás se no hubiera tenido la posibilidad de estar tan cerca de él para dispararle, porque los niveles de seguridad, lógicamente, del primer ministro van a ser mayores. Pero como él estaba prácticamente dando un discurso de apoyo a un partidario suyo que quería reelegir al Senado de Japón, estaba prácticamente en un proselitismo electoral, si así podemos llamarlo, ayudando a un partidario. Evidentemente, en ese tipo de actividad usted sabe que eso es distendido y todo el mundo te saluda, todo el mundo se acerca a ti. Y esa persona ha tenido la oportunidad entonces de dispararle y le quitó la vida. Así es. Ha sido muy, muy conmovedor. Esta muerte ha llevado incluso a varios líderes, incluyendo el presidente de la República Dominicana, a mostrar sus muestras de condolencias. Vámonos a una pausa. Gracias a Adrián Lebrón por acompañarnos. Gracias por explicarnos un poco de esta realidad de Japón, que nos puede ser muy lejana, pero muy cercana a la vez. En materia de los movimientos políticos y cómo reacciona a propósito de un tema, exacto.